En Radio Nuevo Mundo, aquí comienza Mujeres Comunistas, por ti y por todas mis compañeras. Un espacio dedicado a conocer el trabajo y desarrollo de la Escuela de Formación Política Teresa Flores y comentar la contingencia política femenina y del acontecer nacional. Conduce la periodista Pilar Zamora. Amigas y amigos de Radio Nuevo Mundo, sean bienvenidas y bienvenidos a este tercer capítulo de Mujeres Comunistas, por ti y por todas mis compañeras. A través de la red de radioemisoras de Nuevo Mundo, sus plataformas digitales y a través de Facebook Live. Agradecemos a quienes nos sintonizan esta tarde y les recordamos que este capítulo se retransmitirá el sábado aquí en Radio Nuevo Mundo a la 1 de la tarde. Este espacio está dedicado a la difusión de la Escuela de Formación Política para Mujeres Teresa Flores y vamos a también pasar revista de la contingencia política que marca la agenda femenina. Recordamos que este programa se realiza al alero de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos en conformidad con el artículo 40 de la Ley 18.603 que busca potenciar la participación política de las mujeres. Queremos dar a conocer los contenidos y las temáticas que se imparten en esta escuela, que ya lleva su tercera versión y que se realiza en 8 regiones del país, pero que tiene un alcance nacional, ya que en ella participan militantes y dirigentes de todas las regiones del país. Para conversar durante este tercer capítulo, hemos invitado a una mujer con una importante trayectoria en la dirigencia política, quien nos acompañará durante todo este programa y quien es parte de las profesoras que viajan a las distintas regiones de Chile para formar a nuestras dirigentes. Docente de la Universidad Academia Humanismo Cristiano, administradora pública de la Universidad de Santiago y abogada de la Universidad Central, fue subsecretaria de Previsión Social durante el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet y tiene una larga trayectoria en el servicio público, desempeñándose como jefa de gabinete en el Ministerio de Desarrollo Social, anteriormente como jefa de gabinete también en la Subsecretaría de Previsión Social, pero también fue fiscalizadora tributaria del Servicio de Impuestos Internos durante muchos años. Militante del Partido Comunista desde 1989, destaca su calidad de dirigente estudiantil tras ser presidenta de la FEUSACH en 1997, dirigente sindical de la Asociación de Fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos y actualmente encargada del Frente de Profesionales del Partido Comunista de Chile. Se encuentra acá en el estudio de Radio Nuevo Mundo, Janet Jara. Muy bienvenida a este capítulo de Mujeres Comunistas, por ti y por todas mis compañeras. Hola Pilar, buenas tardes. Hola a todas y todos los auditores y tremenda presentación. Me puse un poquito más roja. No, pero está bien, hay que destacar esta trayectoria que es muy importante y también eso mismo hace que esta conversación tenga una base muy importante para también todas las dirigentes y militantes que nos escuchan hoy día. Para iniciar esta conversación, Janet, entonces queríamos comenzar por comentar uno de los módulos de trabajo que se realizan acá en la Escuela Teresa Flores, y es el módulo de autonomía económica. Quisiéramos saber qué significa y en líneas generales qué contenidos se abordan en este módulo. Mira, es bien interesante el trabajo en la Escuela Teresa Flores, ¿eh? Yo quiero partir reivindicando lo que tú recién señalabas. Qué importante es promover la participación política, la profundización de la democracia, también de las mujeres, pero esto requiere recursos. Entonces es una buena medida de la ley que se promulgó durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, que a todos los partidos políticos les ha permitido contar con un 10% de su financiamiento para destinarlo a esta iniciativa. Y nosotros, como partido, propio también de nuestra cultura partidaria, hemos definido hacer un trabajo que nos permita incorporar a las militantes, principalmente nuestras dirigentes sociales, nuestras dirigentes de base, de la mayoría, de toda la región del país, pero con sede en algunas regiones. Entonces, ¿qué hacemos? Nos juntamos un equipo de compañeras comunistas, integrantes de Comité Central, más algunas otras compañeras que cumplieron responsabilidades en el gobierno de la presidenta, para conformar el equipo central por claramente una disposición de la dirección central de nuestro partido, y hemos armado esta estructura de módulos. Entonces, tú sabes que la CEPAL ha teorizado respecto de las autonomías, ¿no? Claro. Respecto de qué significa avanzar efectivamente en una igualdad de género que sea sustantiva, no formal.
¿Ya? ¿Y qué quiero decir con esto? Mira, hay un ejemplo bien concreto que nosotros comentamos en la escuela. Si tú te das cuenta, por ejemplo, en salud, las mujeres cotizamos igual que los hombres, Claro. el 7%. Ahí hay una igualdad formal. Sin embargo, los planes de las mujeres que están en el sector privado de salud, Sí. en la ISAPRE, son mucho más caros durante su periodo fértil, sobre todo, porque no es solo ahí cuando son más caros. Entonces, esa no es una igualdad sustantiva y de fondo. Esa es la diferencia. Perfecto. Bueno, entonces, en materia ya en concreto, y abordando Sí. tu pregunta, perdón la vuelta, la Importante autonomía... también marcarlo. Claro, la autonomía económica se refiere principalmente a la generación de ingresos y a la posibilidad de disponer el destino de dichos ingresos. Entonces abarca tanto el periodo que uno podría decir de la vida activa laboralmente, como el periodo en el cual uno ya está pensionado, y en la relación de la mujer con la generación de ese ingreso. Y ahí vamos abordando distintas materias. Janet, bueno, existe una importante brecha entre hombres y mujeres en nuestro país, y si bien ha habido avances en los últimos 25 años, estos no han sido suficientes, principalmente porque, a pesar del aumento de la participación laboral de las mujeres, la brecha entre hombres y mujeres persiste, pero además se expresa en las diferencias salariales. Claro. Esto en gran parte se debe a lo que llamamos la división sexual del trabajo, que es hacia donde quisiera ir ahora, y a la estructura androcéntrica del mercado laboral, que mantiene y perpetúa estos estereotipos y roles que profundizan la discriminación laboral y económica. En este sentido, ¿cómo se expresa este diagnóstico en nuestro país? ¿Y cómo se aborda en la escuela Teresa Flores esta realidad a la que todas las mujeres debemos hacer frente? A ver, nosotros creemos que es necesario primero contar con elementos como los que tú señalas, bien concretos, que nos permitan un análisis preciso de la información. El Estado tiene fuentes importantes de información a las cuales las militantes, los militantes, tenemos la opción de acceder, y yo diría que también un poquito el deber de acceder, para generar diagnósticos precisos de la realidad social y, por tanto, desarrollar nuestra política de cambio de modelo a partir de realidades concretas y que sean específicamente medibles. Y en este sentido, yo creo que en el módulo de autonomía económica es donde hay harto dato. Fíjate que tú señalas, por ejemplo, hemos aumentado en los últimos 25 años en participación laboral. Y esto básicamente significa en cuántas mujeres salieron de la casa a trabajar, Claro. ¿no? Y ¿sabes qué? Un dato curioso, Chile aumentó más que Latinoamérica en promedio su participación laboral en general. Ya. Pero eso es solamente por inclusión de las mujeres, porque los hombres Sí. incluso bajaron un punto en su participación laboral. Entonces nosotros, al otro lado, la formación de las mujeres de la izquierda y de las mujeres comunistas, tenéis un enorme desafío, porque cuando en el 92 habían X cantidad de mujeres trabajando, y en el 2012 más mujeres trabajando, y en el 2018 más mujeres trabajando, se requiere evidentemente un Estado distinto, un Claro. Estado que abarque la protección social y que apoye labores que antes hacíamos solamente las mujeres. Entonces, por ejemplo, una demanda de sala común universal es claro reflejo de esta realidad. El punto es que tiene que ser una demanda de sala común universal que se conteste por parte del Estado con una respuesta real, y no con un proyecto de ley como el que hoy día tenemos presentado, que se llama sala común universal, pero que en realidad es el universo chiquitito del universo del universo. Va abarcando distintas poblaciones. Entonces, ahí hay cierta dificultad. Sin perjuicio a aquello, en participación laboral eso no ha pasado. En el tema del sueldo, del salario, de las lucas, ¿cierto? Sí. Que dice directa relación con la autonomía, es bien doloroso, fíjate, Pili, porque resulta que no hemos avanzado. Es decir, el promedio se ha mantenido en torno al 30%. Esto es un fenómeno mundial, no solo de Chile, ¿eh? No solo acá ocurre, pero sin embargo, estando diagnosticados hace tanto tiempo, no hemos logrado avanzar. ¿Y qué ocurre? Que las mujeres ganamos un 30% en promedio menos que los hombres, pero además yo diría que es más doloroso, porque fíjate que mientras más años de estudio tenemos, más grande es la brecha con un hombre. Entonces, como para pegarse con un mazo en la cabeza eso, porque en el fondo es cómo va a ser así la cosa, ¿no? Claro, como que así, en el fondo te preparas mucho más Claro. para poder acceder a mejores rentas o a mejores posibilidades, y finalmente Te pasa esto. te encuentras con la brecha Claro. de frentón. Ahora, fíjate que en la escuela hemos compartido también la experiencia de qué se hace en otros países. Y como Mira te qué comentaba, interesante. claro, te comentaba que esto era un fenómeno Sí. mundial, digamos, da para todo.
Y en Latinoamérica tiene harto que ver con esto que comentábamos, que en el mundo en realidad, pero en Latinoamérica principalmente por la cultura machista imperante, que es con la división sexual del trabajo. Sí. Y que no es más ni es menos, digamos, que cuando uno nace, digamos, hay en la cultura una idea de que la mujer es la que se encarga del cuidado. Claro. Y el hombre el que se encarga del trabajo. Es decir, incluso estos relatos bíblicos que en el origen de la historia, ¿cierto?, dicen algo parecido, ¿no? Que uno va a ir a tener los bebés y los hombres van a ir a trabajar. Y esto se refleja en el trabajo. Primero porque casi todas las mujeres, el 98% de las mujeres que están en la casa está por labores de cuidado y de trabajo doméstico. Y por otro lado, además, las que están trabajando remuneradamente, porque las que están en la casa también están trabajando, solo que sin sueldo, las que están trabajando remuneradamente, fíjate, ¿en qué áreas crees tú que principalmente trabajan? Como servicios domésticos. Tal cual. Claro. Servicio, educación, salud. Es decir, en el trabajo también nos dedicamos a los cuidados. Claro. Entonces hay una visión ahí. Bueno, y en otros países, ¿sabes qué han hecho para el tema de los salarios? Lo primero es que están obligados a transparentar las brechas en las empresas. Ya. Entonces tienen que publicarla. Perfecto. Y lo segundo, junto con eso, tienen que publicar un plan a 6 meses para ver cómo la van a disminuir. Y eso está regido por ley. Claro, eso está en Alemania, en Francia, en Inglaterra, ahora, desde abril más o menos vigente. Y eso se puede linkear ahí un punto con la reforma laboral. ¿Ya? Fíjate que en nuestra reforma laboral de nuestro gobierno se dio derecho a mayor información a los sindicatos, para que el poder negociador se equilibrara un poquito, porque no es lo mismo negociar cuando yo estoy negociando a ciegas. Exactamente. Que cuando tengo mayor información. Y ahí efectivamente hay espacio para solicitar información sobre brechas laborales. Así que a todos los amigos y amigas dirigentes sindicales les paso el dato. Hay que ahí pedir información de brecha salarial para ir avanzando. Sí, bueno, la reforma que tú comentas también incorporó, de hecho, a los grupos negociadores a las mujeres para poder también tener esta visión que es bien importante. Y quería abordar a propósito de esto de la división sexual del trabajo, que creo que está bien relacionado con el tema de la corresponsabilidad, que al parecer acá en nuestro país no está muy bien normada, ni tampoco quizás muy asimilada, ni por las mujeres ni por los hombres. ¿Podríamos comentar un poquito qué es la corresponsabilidad o hacia dónde apunta? Lo que pasa es que como el tema de la inequidad de género es bastante amplio, tiene harta arista, digamos, y una de ellas también es la corresponsabilidad. Entonces, esto se refiere a hacernos, digamos, entre los dos, entre padre y madre, responsable de la crianza de los hijos, pero también de las labores asociadas al hogar, las tareas que ello implica. Y es bien interesante lo que tú señalas, porque fíjate que hemos avanzado en algunas leyes, pero hay una falta de asimilación cultural del tema. Entonces, mira, un ejemplo. Hay un postnatal parental en Chile que tiene poco uso porque tiene problema de diseño de la ley, digamos. Yo creo que nobleza obliga. Yo me alegro que durante el primer gobierno de la derecha se haya avanzado y hay una opción de tener más tiempo postnatal. Sin embargo, para generar un postnatal parental hay un problema de diseño en esa ley que hay que revisar. Y lo digo por lo siguiente, mire, al año se emiten 100.000 licencias postnatales, postnatales normales, digamos. Y resulta que 200 son para hombres. Entonces hay una brecha inmensa, así como un cañón gigante, digamos. Por otro lado, la presidenta Bachelet legisló y cambió el capítulo que se llama de protección a la maternidad en el Código del Trabajo, y ahora se llama protección a la maternidad, a la paternidad y a la familia. Porque las guaguitas se hacen entre dos. Sí, mucho más amplio. Absolutamente. Entonces, ahí hay un tema, porque fíjate que al cambiarlo, le cambió el carácter aparental ese capítulo. No es solo la mamá o la maternidad a la que se protege. Entonces, ¿en qué se refleja esto concretamente? Uno tiene derecho a alimentar al bebé, ¿cierto? El derecho a alimentación, que ya le decimos derecho a amamantar. Claro. Nosotras mismas, porque nos cargamos con el deber de nosotras estar ahí. Bueno, hoy día el hombre también puede hacer uso de ese derecho, ¿ya? Por otro lado, hay derecho a estar con el hijo menor de 1 año que tiene una enfermedad grave. Sí. El hombre también tiene ese derecho, no solo la mamá. Y bueno, la reciente ley sana, que es la que da el espacio para cuidar a los hijos enfermos de cáncer y de otra enfermedad grave, también. Pero eso hay que irlo asimilando, informándolo, entendiéndolo y usándolo. Y los hombres, y nosotras también, ir haciendo el cambio cultural. Sí, pues esto es más largo todavía. Tenemos que, por eso es importante poder difundir la idea de estos conceptos, porque a veces uno solo los escucha, pero no entiende muy bien hacia dónde va.
Otro de los temas que se aborda acá en el módulo de autonomía económica y que, bueno, conoces tú muy de cerca también debido a que fuiste subsecretaria de Previsión Social entre el 2016 y el 2018, es el tema de las pensiones. Sí. El tema de las pensiones, que bueno, en nuestro país tenemos una industria de pensiones que ya está totalmente en crisis, está agotada, deslegitimada por la ciudadanía, y donde además también se expresa es el fiel reflejo en realidad de estas desigualdades también, porque en la brecha salarial obviamente también se representan las pensiones. Ahora bien, durante el gobierno de la presidenta Bachelet, se presentaron proyectos de ley para poder reformar y hacerse cargo luego de una comisión de pensiones, donde se hizo un estudio, donde se recibió a la ciudadanía, pero también a los actores involucrados dentro del sistema de administración. Y esto derivó en un proyecto de ley que tenía una mirada más mixta del sistema y también una parte solidaria. Se incorporaba la solidaridad dentro del sistema, cosa que hoy día no tenemos. No existe en el pilar contributivo, ¿no? En el sistema FP. Entiendo que este proyecto llegó a primer trámite y quedó ahí detenido luego de el arribo del presidente Piñera a la moneda. Y ahora conocemos solo en líneas generales lo que sería un nuevo proyecto que debería ingresar, si no me equivoco, durante el mes de octubre al Congreso, y donde en líneas generales solamente sabemos que al parecer echa por tierra estos principios de solidaridad, que al parecer quiere incorporar a más actores al sistema, pero bajo esta lógica de capitalización individual todavía, o de privatización. ¿Cómo evalúas tú estas propuestas y de qué manera esto desafía a la oposición, a los movimientos sociales y también a nuestras militantes y dirigentes para seguir movilizándose por la urgencia de los cambios que tienen que ser más estructurales en este sentido? Sí, mira, tú has dado en un buen punto, porque fíjate que el informe de Desarrollo Social de la CEPAL del 2017, o sea, que sale el 2018 y por tanto información muy reciente, hace un recuento, yo diría, de lo que ha pasado en pensiones. Y brevemente, parte lo siguiente, mira, el modelo de pensiones de capitalización individual se hizo bajo la premisa de que se trataba de un trabajador hombre, porque piensa tú que esto parte en los 80 cuando la mujer participaba poco. En segundo lugar, de los centros urbanos, cuando América Latina tiene un gran mundo rural. Y en tercer lugar, que uno duraba para siempre en el trabajo, que era la realidad de nuestros padres, a lo mejor, de nuestros abuelos. Claro. Pero como ahora que, ya no. Como que hace rato ya no, claro. Entonces, no había laguna, no había esta descontinuidad de periodo, ¿cierto?, de informalidad, de cesantía. Bueno, dicho eso, destaca este informe 3 aspectos. En primer lugar, cuando Chile instala el modelo de capitalización y algunos países lo siguen, y que esos países hoy día están mirando atentamente qué pasa con Chile. El segundo momento, también con Chile a la cabeza, digamos, un informe latinoamericano, no chileno, pero Chile a la cabeza, cuando se instala en el primer gobierno de la presidenta el pilar solidario y la importancia que eso tiene para superar la extrema pobreza y la pobreza en los adultos mayores, y este tercer momento, ¿cierto?, en el cual la capitalización individual arroja sus primeros resultados de jubilados puros del sistema FP, Claro. que no traían estos saldos de las cajas, ¿cierto?, y la crisis que eso significa. La verdad es que es muy baja la tasa de reemplazo, que es decir, lo que yo ganaba respecto al último sueldo, pero en el caso de las mujeres, además, de lo bajo que es para los hombres, es menos todavía. Entonces, hay ahí un desafío pendiente. Dicho eso, me preocupa harto, digamos, que no lográramos avanzar ni en su minuto valorar en su debido contexto los proyectos de la presidenta. Y lo quiero decir con bastante corazón puesto en esto, porque para generar los cambios, estos cambios tienen que hacerse viables y construirse caminos. Y evidentemente cuando la presidenta presenta a la discusión parlamentaria una entidad estatal como era el Consejo del Ahorro Colectivo, creo que nosotros quedamos en deuda de poder explicar de mejor forma y poder convencer más de la puerta que eso abría para el futuro. ¿Ya? Por otro lado, el segundo elemento del proyecto de ley de la presidenta, que de acuerdo a los anuncios el presidente Piñera también lo recogería, que es la cotización del empleador, me parece que es un avance. Nosotros los comunistas estamos por una cotización paritaria, es decir, que trabajador y empleador coticen lo mismo, como es además en el mundo. Pero bueno, vamos avanzando en esa lógica y ojalá que el proyecto de la derecha contemple a lo menos un 5%, porque ya es un piso conquistado el gobierno de la presidenta Bachelet.
Y en tercer lugar, lo medular, ¿no? Como este sistema de capitalización donde yo junto para mí y resulta que como el mercado laboral es precario, se gana poco. Y desigual, además. Desigual en términos de género y además muy informal, por tanto fuera de la cotización, se junta poco, si esa es la realidad. Y además el monto del ahorro de la cotización es poca comparado con el resto del mundo. En el mundo se cotiza el doble. Así sencillamente. Entonces, si se insiste en un modelo en el cual se siga bajo la premisa del ahorro individual solamente para las pensiones, esto no se va a solucionar. Yo escuché algunos anuncios, vengo escuchando desde el periodo de la campaña del presidente, ya casi más de un año, digamos, que ahora sí que viene, que este va a ser la solución, y han sido bastante de diversa naturaleza, pero uno podría decir que algunos apuntan a un seguro, hay que revisarlo, puede que sirva, puede que no, digamos, hay que revisarlo porque siempre tienen mucha letra chica, ¿no? Claro, hasta ahora son generalidades más que lo que conocemos. Entonces yo no aventuraría opinión por ahí, mejor esperemos, medio peligroso. Pero en segundo término, además, este tema que ha planteado de traer mayor competencia al sistema FP. Eso mismo te iba a preguntar, porque en el fondo se abre, pero hacia otras entidades que también son privadas y más o menos de las mismas características de la FP, ¿no? Ha señalado, mira, que se va a abrir a las cajas de compensación, no hacia las mutualidades, hacia otro tipo de instituciones de seguridad social, en este minuto se me fue el nombre, pero ¿sabes qué? Hay una dificultad ahí, que las AFP son instituciones de giro único, es decir, solo se pueden dedicar a una cosa. Entonces, si yo soy una caja de compensación y me quiero dedicar a administrar fondos de pensiones, me voy a tener que convertir en AFP. Y por tanto voy a dejar de ser caja de compensación. O siendo caja, voy a abrir un FP al lado. Entonces, en realidad, esto es más AFP. Ese es el punto. Claro. Y en lo que el sistema requiere es un cambio que modifique la lógica del ahorro individual. No por una cosa antojadiza, ni porque uno le quiera quitar los recursos a otro y otro a otro, que es la caricatura que se trató de instalar, sino que porque no hay sistema de pensiones que sea sostenible en el tiempo, basado solo en el ahorro individual, salvo que fuera un mercado laboral distinto. Claro. Y aquí tenemos un problema grave con eso, ¿no? La gente se incorpora tarde al mercado laboral formal. Se incorpora a trabajar joven, pero empieza a cotizar tarde. Claro, porque está primero los trabajos más independientes, que eso también es otro tema de regulación en este minuto, sobre todo con los famosos emprendimientos, ¿no? Que en el fondo es trabajo precario en muchos casos. Y por otro lado, fíjate que además las mujeres se incorporan más tarde. Y no es indiferente, porque como hoy día el sistema es de ahorro individual, que yo empiezo a ahorrar a los 20 versus que empiezo a ahorrar a los 27, son 7 años que proyectado hasta los 60 años. Porque además nos jubilamos antes. Nos jubilamos antes y vivimos más. Entonces hay hartos temas, ¿me entiendes? Claro. Ganamos menos, nos jubilamos antes, vivimos más, empezamos a cotizar más tarde. Tenemos más labores de cuidado de los hijos, de los adultos mayores. Vamos y volvemos a la casa más veces. Y todo nuestro trabajo no remunerado no se reconoce ni se paga, que es la doble presencia. Entonces, la solidaridad es un sistema indispensable. Yo creo que hay que hacer un llamado a la derecha que recapacite. El sistema de pensiones estuvo bastante por las cuerdas en su momento por el movimiento social. Tú dijiste una frase muy notable que la recogí el informe. Hay un problema de sostenibilidad. Y ¿sabes qué? Quiero decirlo bien claramente. En primer lugar, de sostenibilidad social, porque ningún sistema que pague la miseria de pensión que paga el sistema FP va a poder mantener en el tiempo el status quo sin cambio y va a poder generar una vejez tranquila para un país que además cada vez envejece más. Entonces eso en algún minuto va a terminar explotando. Pero hay además un problema de sostenibilidad económica, porque el sistema de pensiones, si bien tiene por un lado el ahorro, el capital que se mueve en la finanza, su fin no es ese, su fin es generar buenas pensiones. Entonces yo cuando a veces se va en este debate técnico y económico, que el sistema económicamente ha funcionado muy bien, eso es mentira. Si el fin aquí de un sistema de pensiones es dar buenas pensiones y económicamente no lo da, entonces tiene un problema de sostenibilidad social y un problema de sostenibilidad económica. Y eso también se rescata en el informe que te señalo. Fíjate, no es una idea que a mí se me haya ocurrido aquí sentadita, sino que es una idea de la CEPAL. Y ellos rescatan además algo bien interesante. Las últimas reformas que se han impulsado en Latinoamérica son muy de acuerdo a la reforma chilena. Más Estado, no menos Estado. Más solidaridad y algo curioso, de acuerdo a
digamos, curioso de acuerdo a la falta de información que a veces tenemos los chilenos acá, tan cerrados por la cordillera, ¿no? Sí. Más sistema de reparto. En Latinoamérica lo que prima es el reparto y lo que se está reformando es más reparto. Hay espacio para eso, tenemos que hacer el viraje por el bien del país, por el bien de los adultos mayores y además por el bien de las generaciones que se van a jubilar. Si no, señora, señor, ustedes no le van a subir la pensión. Y usted que va a jubilar en 10 o 20 años más, tampoco. Eso es una realidad. La capitalización individual nos da para más y hay que abrir los ojos realmente. Bueno, esperemos que conocer los detalles de este proyecto que debería ingresar las próximas semanas y bueno, que ojalá pueda abrirse también a esto que ya es una demanda ciudadana porque hubo una movilización muy importante, entonces echar por tierra todo eso que ya se comentó, claro, no sería la idea. Vamos a terminar este primer bloque del programa. Pero quería preguntarte a ti en lo personal, ¿cómo ha sido para ti la experiencia de dictar estas clases acá en Teresa Flores, esta tercera versión, que además se ha viajado por las distintas regiones, conociendo la realidad territorial de las distintas militantes y dirigentes? Tú en particular tienes una trayectoria importante desde la dirigencia. Tengo acá que ingresaste a la militancia de las Juventudes Comunistas en 1989. En el Valentín Letelier. Muy bien. Fuiste presidenta de la Federación de Estudiantes de la USACH en el 97, pero además participaste de la federación durante todos tus años de estudio. Y bueno, después en el trabajo como dirigente en la Asociación de Fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos durante la década del 2000. Con esta experiencia y con lo que has recogido y conocido en las regiones donde has participado como profesora de esta escuela, ¿cómo ha sido para ti este camino y cómo tú crees que tu experiencia puede contribuir también al desarrollo de las militantes que van a la escuela? Mira, uno trata de contribuir, vamos a partir por ahí contando, digamos, Claro. el acervo que uno ha podido ir acumulando en el tiempo, o sea, entregando datos, entregando cifras, promoviendo además el debate y el análisis, distintas miradas, acceso a la información que no siempre se tiene en todos lados. Claro. Pero lo más notable es lo que uno recoge. Sabes que cada realidad en regiones es distinta y dentro de la región además son distintas miradas. Yo te comento que, por ejemplo, cuando estuvimos en Arica, para mí fue muy emocionante conocer las vivencias como dirigente de las compañeras, por ejemplo, de Alto Hospicio. Notable, claro. O sea, un empuje, un orgullo además de formar parte de este partido y de ser mujer comunista con una diversidad de militantes, pero todas comprometidas por los cambios. Y sabes que eso se da cuenta porque cuando nos reunimos con nuestras compañeras en regiones, tú ves compañeras que están de dirigentes sindicales, de dirigentes junta de vecinos, de dirigentes del colegio del hijo, del colegio profesional. Es decir, un esfuerzo de las compañeras por cambiar. Pero además, tú ves también parte de la vivencia personal, porque todos estos temas tienen harto que ver con eso. Y uno va compartiendo también parte de su vivencia. Entonces, un detalle que tiene la escuela y que se estructuró así, en esto de la necesidad de generar espacios efectivos donde las compañeras puedan asistir, es que tú sabes que a la escuela la compañera que no tenga posibilidad de dejar a sus hijos con alguien más, lo puede llevar. Puede llevar y hay una persona que se contrata para ser la cuidadora, para que la compañera pueda participar de los módulos. Entonces ahí tú vas conociendo además los hijos, los nietos, porque no solo nos hacemos cargo de los hijos, muchas veces los nietos. Y a veces hasta de las mascotas, que es algo en lo que nos hemos también estado riendo, ¿cierto? Porque yo viví una experiencia con aquello. Entonces ha sido notable. Y sabes que llena el espíritu, además, porque después de la escuela, por cierto, hay un espacio también para conversar y reírse un ratito y echar la talla. Y eso siempre muy contribuyente para el desarrollo de la política, de la amistad y de la fraternidad partidaria. Es muy bueno, muy bueno. Sí, qué importante eso de poder conocer más allá de la escuela también las vivencias personales de todas las dirigentes. Qué bueno que tengan también ese espacio contemplado. Vamos a terminar este primer bloque, pero queremos invitarte a que escojas el siguiente tema y nos cuentes por qué lo elegiste. Ay, yo estuve dándole vuelta, pero ¿sabes qué? En honor a mi madre, que la escuchaba siempre y que yo me acuerdo en nuestra casa así, pasando la virutilla en el piso. Mi mamá me mandaba pasar la enceradora y ya la virutilla y todo, pero escuchábamos música liberadora a pesar de que estábamos en las labores domésticas. Entonces, Mari Trini, Yo no soy esa. Ese tema me gusta mucho. Listo, escuchamos Yo no soy esa. Yo no soy esa que tú te imaginas,
una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas y siempre perdona. Esa niña sí, no, esa no soy yo. Yo no soy esa que tú te creías, la paloma blanca que te baila el agua, que ríe por nada, diciéndose a todo. Esa niña sí, no, esa no soy yo. No podrás presumir jamás de haber jugado con la verdad, con el amor de los demás. Si en verdad me quieres, yo ya no soy esa que sea cobarda frente a una borrasca, luchando entre olas, encuentra la playa. Esa niña sí, no, esa no soy yo. Pero si buscas tan solo aventuras, amigo, pon guardia a toda tu casa. Yo no soy esa que pierde esperanzas, piénsalo ya, no. Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas y siempre perdona. Esa niña sí, no, esa no soy yo. Esa niña sí, no, esa no soy yo. Esa niña sí, no, esa no soy yo. Esa niña sí, no, esa no soy En Radio Nuevo Mundo, solo la verdad, estamos presentando Mujeres Comunistas, por ti y por todas mis compañeras. Y la canción Yo no soy esa en el programa Mujeres Comunistas, por ti y por todas mis compañeras, en la red de emisoras de Radio Nuevo Mundo, sus plataformas digitales y a través de Facebook Live. Les recordamos que pueden escuchar la retransmisión de este programa los sábados aquí en Radio Nuevo Mundo a la 1 de la tarde. Estamos conversando con la ex subsecretaria de Previsión Social y encargada del Frente de Profesionales del Partido Comunista, Janet Jara. En este segundo bloque abordaremos algunos temas más de la contingencia política de nuestro país, y en particular queríamos comenzar con el anuncio que ayer en cadena nacional nos dijo el presidente de la República, y que tiene que ver con el presupuesto de la Nación 2019, el que asciende a 73.470 millones de dólares, lo que significa un incremento del 3,2% respecto al de este año 2018, y el que tiene su nivel de crecimiento más bajo desde el 2011. En esta cadena nacional, que solamente presentó los 8 ejes principales de esta propuesta, él nombró austeridad, seguridad, infancia, salud, educación, crecimiento, empleo y salarios, regiones y adultos mayores. En particular, queremos analizar en general quizá estos 8 ejes, pero en el último punto, que lo podemos también linkear con lo que estábamos conversando de las pensiones, anunció que para los adultos mayores propone la creación de un seguro para adultos mayores no valentes. No tenemos muchos más detalles, pero pareciera que seguimos en esta lógica del seguro más que de derechos individuales. ¿Cómo recibes tú este anuncio del presidente? Mira, compartiendo lo que dices, anuncio bien general y evidente, porque una cadena nacional, digamos, tampoco. Sí, claro. No es el caso. Entonces habrá que esperar el proyecto de ley. 3 comentarios. El primero, me llamó la atención que teniendo tan pocos segundos para dirigirse al país, el presidente le dedicó largo rato nuevamente a referirse al gobierno de la presidenta.
Pareciera que es un habitual. Claro, entonces me quedo dando vuelta, si 7 meses no es, incluso lo conté, dije, han pasado 7 meses de gobierno, no será suficiente ya como para empezar a hacerse cargo, digamos, de lo que uno mismo está haciendo como gobernante. Y lo digo principalmente porque fíjate que a esta altura en el gobierno de la presidenta ya se habían cumplido los 100 primeros días y habían varias leyes legisladas. Sí, claro. Entonces, como para hacer anuncios de la magnitud que el presidente hizo a modo de titular, digamos, claro. Esto es como una agenda legislativa larga, digamos. Entonces, ya hemos pasado 7 meses, no sé cuándo se podrían empezar a presentar, como te comenté, en pensiones no es una reforma menor, pero tampoco es que empezaron de cero, había un gran trabajo. Un diagnóstico previo ya. No solo un diagnóstico, sino que fíjate, por ejemplo, en la cotización de los independientes, que la presidenta ya había anunciado una modalidad de incorporación paulatina en el tiempo. El presidente Piñera ha señalado lo mismo, solo que lo va a mandar con su firma. Entonces hay ahí una especie de ganancia chica que es innecesaria y que además nos hace retroceder. Bueno, dicho eso, parte de su diagnóstico es que teníamos un déficit insostenible, que las cuentas fiscales tenían un gran nivel de deuda pública, mucha presión y mucha debilidad fiscal. Y yo la verdad es que creo que la herencia del gobierno de la presidenta no es ese, digamos. Por el contrario, es la conquista de derechos, el avance para generar las bases para disminuir la desigualdad, que es más notorio que en educación. Y a él a lo mejor ahora no le tocó el impulso que le tocó la primera vez, porque las tasas de crecimiento que tuvo claramente fueron parte del vuelo del gobierno de la presidenta. Y ahí fíjate que curiosamente no se le escuchó decir nada al respecto. Ahí se olvidó que venía con anterioridad al gobierno de la presidenta. Entonces, ahí hay algo de una mirada un poquito corta o mezquina, por decirlo más directamente. En materia de adultos mayores, anunció este seguro para los no valentes. Claro. 2 cosas. Primero, a mí me parece que la seguridad social es un tema de derechos, no es seguro, sin perjuicio de aquello. Además, hay ya un diseño al respecto, que es el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, que precisamente aporta a la población que está postrada, no solo adultos mayores, sino que también las personas con discapacidad que están en la casa. Es un sistema nacional, digamos, que se dejó en diseño, que está en piloto ahora ejecutándose en 20 comunas, que se hizo durante el gobierno de la presidenta Bachelet, mientras el ministro Marcos Barraza, nuestro compañero de partido, era ministro de Desarrollo Social, y que tiene además el aporte de las compañeras del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, de la compañera Claudia Pascual, porque fíjate que ahí hay una mirada también de género, porque volviendo al tema anterior, ¿no? Sí. Fíjate que ¿quién cuida a los adultos mayores no valentes? Las mujeres. Entonces, el programa ya está diseñado, ya está en piloto. Lo que hay que hacer es financiar para que crezca el programa. Entonces, si se va a crear otro seguro paralelo solamente para que llegue mi firma, como lo que pasa en mi firma como actual presidente, digamos, claro. No mi firma como Janet Jara, me expliqué mal. Dejarlo claro. Claro, dejarlo claro. Que es lo mismo que está pasando en materia de la cotización de los independientes. Yo creo que le hace daño eso al país. No permite avanzar. Si uno tiene que tener un rescate, digamos, de las cosas que van permitiendo avanzar, es la lógica del enfoque derecho. Así es. Bueno, en este periodo también el presidente ha presentado una reforma a la reforma tributaria que se impulsó durante el gobierno de la presidenta Bachelet y que ya ingresó a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y está en su primer trámite constitucional. El proyecto se llama Modernización de la Legislación Tributaria. Y bueno, sabemos que ha sido bien controversial. Quisiéramos que nos pudieras contar primero cuáles son los puntos en los que se contrapone o los que quiere echar por tierra de la reforma anterior impulsada por la presidenta y cuál es el verdadero impacto de estas medidas que plantea el proyecto. Sí, mira, es un proyecto que yo diría que tiene 3 ejes. Como medio complejo técnicamente, vamos a hacerla así, tratar de explicarla. El primer eje que es el más enredado a explicar. Ya. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que en nuestro país había un sistema en el cual, desde el 84 en adelante, una empresa generaba una utilidad y el socio se supone que no la sacaba de la empresa hasta que la registraba en un libro que era el famoso FUT. Ya que debate anterior. La presidenta terminó con eso y lo que había todos estos años es que una empresa genera una utilidad, es decir, gana 1.000 millones un año y tiene 2 socios y los socios se van a llevar esa utilidad ese mismo año y la van a tributar con su propio impuesto como persona. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace Piñera? Vuelve al sistema anterior.
¿ya? Lo que hace es que ya no va a haber un sistema denominado de renta atribuida, que se atribuye la renta de la empresa a las personas, ¿Ya? sino que nuevamente la empresa va a poder esperar para entregar ese retiro ya. a los socios. Y eso va a significar que se va a postergar el impuesto personal. Ahora, ¿qué resultado tiene eso? La empresa, cuando paga impuestos, ese impuesto de, por ejemplo, un 25% que paga, también se lo entrega a los socios para que los socios, cuando tributen sobre la renta que reciben y fijen su propio impuesto personal, que puede ser más alto o más bajo que ese 25%, se lo descuenten. Entonces, hay ahí un tema de mecánica tributaria que lo que va a hacer efectivamente es que la recaudación baje. Eso es efectivo. Y el presidente presentó algunas medidas que se supone mitigarían esa baja, pero que no son tales. No son tales porque tú no resuelves con impuesto a la herencia, con impuesto de timbre, con impuesto a Spotify o a estas cosas digitales que sean, claro. La magnitud de lo que significa el impuesto a la tributación de las personas y de los socios. Eso es lo primero. Lo segundo que hace el proyecto de ley es que debilita la facultad fiscalizadora tanto de impuestos internos como de todo el sistema tributario, es decir, un poquito de aduana, un poquito de los tribunales tributarios y aduaneros, un poquito de la tesorería. Y lo digo ¿por qué? Porque nuevamente con este tema de los titulares grandes, con la letra chica, plantea la defensoría del contribuyente. Entonces, todos los contribuyentes, evidentemente, que son los ciudadanos que tributan y que declaran, evidentemente van a decir, chuta, qué rico, porque yo no quiero que impuesto interno esté tan así encima mío. Y eso uno lo puede entender, pero no es esa la idea que hay detrás. ¿Ya? No es que te van a ayudar, digamos, para que tú, en efecto, tenga menos contingencia. Como que te puedas defender. Y te puedas defender en tribunales. Porque, mire, ¿cuál es el problema? Un contribuyente que llega a los tribunales en una disputa, en una diferencia con impuestos internos, si es un gran contribuyente, tiene las lucas para pagar una buena asesoría. Claro. El mediano y el contribuyente pequeño no. Y por tanto va a la pérdida. Entonces, si hubiese una defensoría tributaria para eso, fíjate que en mi opinión uno podría pensar que podría servir para equipararle un poquito la cancha a los contribuyentes ante este poder tan grande del Estado. Pero esta defensoría que él propone no es para eso, es para restarle atribuciones en la etapa fiscalizadora impuestos internos. Incluso los contribuyentes van a poder ir a esa institución, a esa defensoría, a acusar a los funcionarios de impuestos internos. Entonces yo me pregunto, ¿qué pasa con la ley de bases de la administración del Estado? Porque los funcionarios de impuestos internos tienen un superior jerárquico y resulta que su director o la Contraloría y ahora van a ir a acusarlo al otro lado. Y además resta funcionarios. Cuando tú sabes que cada fiscalizador o funcionario tiene aporta a la recaudación sustantivo. Tú sacas a uno o a dos y eso significa menos recaudación. Y en tercer lugar, más cortito, perdón, es que sabes que es interesante este tema y es muy difícil de entender, así que es importante que tiene lo podamos montón, abordar así en español. Tiene un montón de cosas, digamos, yo quiero plantear aquí 3 temas porque si no nos vamos, se me van a quedar dormidos. No, mira, el tercero es que para entender un poquito cuando una gran empresa o una empresa de cualquier tamaño en realidad tributa, lo hace solo sobre la utilidad, no sobre todo lo que ingresa. Entonces, ¿qué significa esto? Que genera ingresos, por ejemplo, por venta, pero sus costos y sus gastos, es decir, lo que paga en el arriendo, en la luz, en sueldo, en materiales, en materias primas, todo eso lo descuenta. Y de la ganancia paga impuestos. ¿Ya? Dicho esto, los gastos entonces que el contribuyente puede deducir, puede descontar, tienen que estar regulados. Porque si no, yo descontaría todo. Yo puedo declarar cualquier cosa en el fondo. No, mira, gasté esto aquí, gasté esto allá. Entonces, hay un concepto en la ley de la renta que se llaman gastos necesarios para producir la renta. Perfecto. Y el Servicio de Impuestos Internos tiene facultades interpretativas de qué significa esa frase. Puede interpretar por ley, porque tiene esa facultad en la ley. Entonces tiene un circular donde dice, esto significa que el gasto debe ser obligatorio, debe ser efectivo, o sea, realmente realizado. Debe decir relación con el giro, por ejemplo, debe ser del periodo y varias cosas más, debe estar documentado, etcétera. Debe decir relación con el giro porque es evidente, porque si yo soy una, no sé, una tienda que vende zapatillas, no puedo imputarme como gasto no sé, la longaniza que compré para luego revender longaniza, me explico, ¿no? Claro. Tiene que decir Tiene que haber una coherencia en el giro de lo que tú estás una correlación entre el giro y el gasto.
Y ahí en la ley, fíjate que del análisis que se ha hecho, hay una relativización sustantiva del concepto de gasto obligatorio, pasando a un concepto de gasto voluntario. Y eso es muy grave, porque ¿sabes qué va a ocurrir? Que eso va a disminuir, deducir las bases imponibles. Es decir, esta utilidad, yo tengo más gasto evidente que mi utilidad es menor. Y por tanto va a haber menos impuestos y menos recaudación. Entonces, en síntesis, raya para la suma, este proyecto lo que hace no es modernizar la administración tributaria. Si Impuestos Internos es el líder internacional en gobierno electrónico. Es debilitar el Estado y debilitar la administración tributaria. Y eso es muy preocupante en un país tan desigual. Exactamente. Bueno, vamos a estar atentos a cómo se da el debate que está recién comenzando ahí en el Congreso. Y bueno, evidentemente va a haber harta indicación, al parecer, por lo menos. O es lo que esperamos. En primer lugar, yo espero que no avance, realmente. Sí. Creo que el proyecto no contribuye. Y en segundo lugar, como uno espera algunas cosas y a veces pasan otras, harta indicación. Sí, claro. El subsidio, harta indicación. Bueno, ya estamos terminando los últimos minutos de nuestro programa, pero antes de terminar queríamos abordar lo más personal, Janet. En la actualidad eres académica en la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano, en la Escuela de Gobierno y Gestión Pública, donde sigues desarrollando estos temas de seguridad social y, bueno, sigues comprometida con la previsión social. Pero también integras el directorio de la Corporación Cambio Social, entidad en la que también participan otras exautoridades del gobierno anterior, que es, por ejemplo, la ex ministra Claudia Pascual, Paulina Zabal, el ex ministro Andrés Rebolledo y que es presidida por el ex ministro de Desarrollo Social Marcos Barraza. Esta corporación se lanzó recién en agosto, recién pasado, pero ya tiene un informe coyuntural, debido a que se presentan también la corporación como con el objetivo de contribuir a enriquecer este debate desde las ideas de la centroizquierda. Y en este corto tiempo también han realizado algunos conversatorios donde han participado importantes especialistas extranjeros. Llevamos poquito tiempo, pero ahora ya 2 meses casi. ¿Cuáles son los objetivos de esta corporación y cuál es el balance que puedes hacer en este poquito tiempo? Ya, mira, contarte, bueno, como tú señalas, estoy en la Academia de Humanismo Cristiano, importante espacio para el crecimiento intelectual de la izquierda, del mundo progresista y de la generación de profesionales para tener una visión con mayor justicia social. Y qué importante eso cuando a veces, muchas veces, los estudiantes se forman solo para salir a ganar lucas, ¿no? Así que ahí, pechito hinchado, muy buen proyecto, lo dirige María Carolina Barrio, la Escuela de Gobierno, así que muy contenta ahí con los amigos de la academia. Estamos en Cambio Social, como señalaste, estamos Claudia Pascual, Marcos Barraza y yo del PC, más otros compañeros que no tuvieron cargo, digamos, pero que están ahí aportando. Claro. De hecho, su director ejecutivo es el compañero Claudio Rodríguez y también participa el compañero Pablo Chacón. El compañero Hernán Cafiero, que es cineasta, ¿cierto? Y que ha ganado varios premios nacionales e internacionales por su obra. Pero hay además camaradas, correligionarios, compañeros y amigos, tanto independientes como de otros espacios políticos. Paulina Zabal, ex ministra de la Vivienda, y está Andrés, tú lo mencionaste. No quisiera dejar de mencionar, mira, está Nico Farfán, que es demócrata cristiano, la Natalie Vidal, también exdirectora, los dos fueron exdirectores del PS, y nos pareció importante poder relevar la experiencia que habíamos tenido, recogerla y alimentarnos, ¿cierto?, para poder contribuir un poquito y desde un espacio bien acomedido, digamos, no es un gran espacio, al debate de la centroizquierda. Y hemos estado, yo creo que en 2 labores. Primero, generando debate en temas bien particulares. Ya. En mi caso, evidentemente, yo dirijo el taller tributario, pero estamos por lanzar el taller previsional de pensiones. Hay otros compañeros que están, por ejemplo, Pablo Chacón, en el taller de medio ambiente. Ya. Y así sucesivamente. Está Germán Freire en el taller de seguridad y salud en el trabajo. Y varios más. Entonces ahí hay un espacio, digamos, en el cual uno quiera ir a sentarse, conversar, compartir ideas y generar algún tipo de documento que le pueda servir a nosotros mismos, a los dirigentes sindicales y a la centroizquierda. Y lo segundo es que estamos trabajando con algunos sindicatos. En particular, yo trabajo con los sindicatos del cobre. Ya. Hay otros compañeros que trabajan con otros sindicatos donde vamos a compartir parte de nuestros conocimientos y también hacer algún tipo de asesoría. Ahora, nos interesa que la centroizquierda siga y nos interesa reconocer los avances, pero además también los desafíos.
y ponernos de acuerdo desde este pequeño espacio para contribuir al debate más nacional de qué es lo que nosotros creemos necesario para generar cambios sustantivos en el país. Creemos que va llegando el minuto en el cual ya se sentaron algunas bases, pero los cambios se tienen que profundizar para cambiar la lógica del modelo neoliberal y avanzar a una justicia social que reconozca los derechos de todas y de todos. Y en ese contexto estamos desarrollando ahora una iniciativa que es el seminario a 30 años del 5 de octubre, Cambio Social en conjunto con Chile 21, y vamos a hacer esta actividad el jueves 4 de octubre en el ex Congreso Nacional. Le vamos a hacer llegar a la Radio Nuevo Mundo el programa para invitarlos también, que tiene varios módulos, varios talleres, pero es bonita la actividad. Primero porque la hacemos con Chile 21, que ya es una buena alianza. La Fundación por la Democracia nos pidió participar. Nosotros le abrimos ahí también un espacio. Y además universidades. Está la USACH, universidad, nuestra alma mater de varios. Está la Universidad Alberto Hurtado. Entonces hay ahí un debate y un espacio que se va a dar que yo creo que es bueno. El otro día escuché en la radio que algunos dicen, fíjate, Pili, es que da lo mismo estar en democracia o en dictadura. O el otro día leí un informe del CEP donde algunos chicos, estudiantes secundarios, decían tenían una alta valoración por un régimen totalitario. Entonces me quedé profundamente preocupada. Y creo que esta iniciativa del 5 de octubre, que tiene varias más, está la del mundo social, donde van a haber varias también estamos participando como Cambio Social, claro que iba a haber un acto. Está la de los parlamentarios, la centroizquierda. Hay varias cosas cursando, es bueno. Y se detonó por algo bien curioso, porque se trató de excluir a algunos, entre otros a nosotros, ¿no? Sí, y se produjo precisamente lo contrario. En esta lucha por la conquista de la salida de la dictadura, de la vuelta a la democracia, nuestro partido jugó un rol muy importante. Combatió la dictadura ejerciendo su derecho a la rebelión y combatió la dictadura ejerciendo su derecho al voto en el plebiscito. Así que en ese contexto nosotros estamos formando parte de distintos espacios donde podemos contribuir y recobrar y revalorizar esa gran gesta ciudadana que fue mayoritaria y que uno se llega a emocionar cuando la recuerda. Mira qué lindo lo que nos comentaste. Bueno, los invitamos a visitar la página web de la corporación, www.cambiosocial.cl, donde podrán conocer entonces las actividades que nos contaba Janet van a estar produciéndose, bueno, en el marco del 5 de octubre, pero que también van a seguir realizando informes coyunturales que son muy interesantes de revisar. Hemos llegado al final de nuestro programa. Muchas gracias, Janet, por acompañarnos en este tercer capítulo. Nos quedan un par de minutitos. Si hay algún mensaje que quiera mandarle a los auditores de Radio Nuevo Mundo, es el momento. Bueno, gracias, Pili. Yo solo quisiera reiterar que los cambios que nuestro país requiere, fíjate que en materia de igualdad de género, requieren harta voluntad política real. Y para eso requieren que cada una de nosotras y de nosotros vayamos también generando cambios en nuestros propios espacios. Este es un trabajo en conjunto. Entonces, yo en mi casa, en la relación con mi hijo, con mi compañero, con mis amigos, ir generando y abriendo espacios. Y en la calle luchando, y las instituciones o en los espacios que nos toque trabajar o representar, también ejerciendo nuestros derechos. Impulsar los cambios requiere más que solo una ley. Exacto. Siento que ahora además estamos muy al debe con las leyes, digamos, pero hay más esferas en las cuales también hay que impulsarlo, eso. Bien, muchas gracias, Janet, entonces, por acompañarnos en este tercer capítulo de Mujeres Comunistas, por ti y por todas mis compañeras, aquí en la red de radioemisoras Nuevo Mundo. Nos despedimos entonces hasta el próximo capítulo y nos vamos escuchando a Anita Tijoux y Sacar la Voz. Hasta la próxima semana. En Radio Nuevo Mundo despedimos Mujeres Comunistas, por ti y por todas mis compañeras, un espacio dedicado a las temáticas del acontecer político femenino nacional. Te invitamos cada miércoles a sintonizar al mediodía este programa conducido por la periodista Pilar Zamora.